Gracias Ricardo y bienvenida Karina también. Bien grato estar aquí con ustedes y para hablar de este proyecto que realmente se gestó durante la pandemia y a través de planes virtuales, así que y es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar Karina y yo juntas sobre el proyecto que hicimos y pues gracias Ricardo y 90 Second Why por la oportunidad y el foro. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. ¿Nos podrías leer un poco de A Mano by Hand? Sí, queríamos verificar con las personas presentes si todos son bilingües o si requieren traducción simultánea para decidir cómo continuar, porque el plan que teníamos Karina y yo es que yo voy a leer unos fragmentos de la versión original del ensayo en español y Karina iba a leer otros fragmentos de su traducción al inglés que no necesariamente se corresponden unos a otros y pues queríamos chequear si eso está bien con las personas presentes como formato del evento. Gracias, Nicole, por eso. Those of you who are here, we planned on covering several sections of the pamphlet by having Nicole read in Spanish and then Karina read other parts in English. But we wanted to see if any of you had any sort of like, if you had the ability to speak and read bilingually, so that we could proceed with that in mind. We can give you 30 seconds to let us know. You can do it on the chat or write to us directly. Otherwise, we will proceed bilingually. Yes, and I just wanted to say that we'll continue to contextualize kind of what each other is saying in both languages. It won't be a perfect translation of everything that transpires, but that's so much how we work together and so much what this book is about, that we thought that we could proceed that way, and that's the most natural way for us to communicate as well. But just to contextualize a little bit, as you can see, I'm matching the beautiful book. It's from Ugly Duckling Press, and it was published at the very end of 2020. Nicole, as she said, was working on it throughout the pandemic, and then I translated it, so we were working on it together in the latter half in the fall of 2020. And now it's a really wonderful opportunity to be able to talk about it a little bit together, which we haven't done yet, even though we've talked about it together by ourselves extensively. And Nicole is first going to read a fragment, an excerpt about her time in Puerto Rico. This is a book about making poetry by hand in every possible sense. And I'm gonna read another little section when she's done, and then we'll begin weaving the conversation together from there. Thank you so much for everybody for being here. Nicole, dale. Sí, voy a leer de la segunda parte primero, como Karina les mencionó, que ubica en Puerto Rico, y Karina va a leer unos fragmentos de la primera parte que tienen lugar en México, así que como no vamos a leer ni cronológicamente ni en orden del ensayo, pero pues para eso pueden consultar la publicación. Y les incluí un enlace en el chat para todos los que quieran conseguirlo por nuestros colegas en Ugly Duckling Press. Ok. La segunda parte tiene un epígrafe de un poema visual de Esteban Valdés, quien murió el año pasado y a quien va dedicado el libro, que dice Puerto Rico para los puertorrizueños. Y con eso en mente, pues le dedico esta lectura también a la memoria de Esteban. En abril de 2012, luego de vivir en México y de una temporada en El Salvador, donde la poeta Elena Salamanca y yo editamos e hicimos a mano 2 libros, volví a Puerto Rico. Nunca había vivido en San Juan durante mi vida adulta, así que prácticamente era una recién llegada. Alquilé un apartamento en la calle Loíza, en el barrio Machuchal de Santurce,
a 2 cuadras de la playa de Ocean Park. Machuchal es un sector diverso. Perdonen, mi calle es bien ruidosa. Van a oír mucho reggaetón en esta lectura. Buen contexto para hablar de Machuchal. Exacto. Poesía concreta. Machuchal es un sector diverso, antiguo barrio de esclavos cimarrones, donde actualmente conviven turistas, una amplia población envejeciente, artistas y una numerosa y activa comunidad dominicana que lo vitaliza. La calle Loíza es, por suerte, una zona de bastante actividad peatonal en comparación con el resto de San Juan, en donde imperan los suburbios y el tráfico. En años recientes es también una de las zonas más gentrificadas. Comencé a caminar y a correr bicicleta para descubrir una ciudad que era a la vez familiar y desconocida. Conocí a personas afines, hice nuevas amistades, empecé a integrarme a proyectos, a colaborar. La escena artística se sentía vibrante, diversa y real. Santurce, el barrio más grande de San Juan, se balanceaba entre la ruina económica y una pulsión de vida que me hipnotizó. La playa se volvió parte de la vida cotidiana. También la selva se normalizó. Asumí la dimensión silvestre del día a día puertorriqueño, el aire libre, los ríos y las curvas de las carreteras de las montañas. Nadaba mucho y no me molestaba quedarme. El sustento de la vida en Puerto Rico es complicado. La actual crisis fiscal es opresiva en muchas direcciones. Cualquier empresa artística o cultural independiente desafía las matemáticas y su curso natural es la deuda o la quiebra. Y aún así lo seguimos intentando. Un año después de haber llegado y con esta certeza en mente, me debatía entre quedarme en la isla o irme otra vez a México, donde tampoco tenía trabajo fijo. Creo que realmente ya no tenía a dónde regresar. Pero en Puerto Rico empecé a sentirme útil. Podía dar talleres de poesía, enseñar a hacer libros, tratar de reducir la brecha imaginaria entre escritores y editoriales y publicar al margen del capital. De todas maneras, todos estábamos sobreviviendo. Como necesitaba ganar dinero mientras encontraba trabajo, organicé talleres de encuadernación en mi casa, donde coincidieron en la mesa escritores experimentados y jóvenes universitarios a quienes les interesaba empezar a publicar. Ese mismo año, entre varios colegas, convocamos la primera feria de libros independientes y alternativos en un solar baldío entre 2 edificios en la calle Loíza. Creo que así cobré conciencia de la escala de mi comunidad. A esa primera FLIA, bajo el sol y sin ningún tipo de auspicio, se dieron cita a decenas de proyectos de publicación independiente, literarios y no literarios, y nos reconocimos como parte de lo mismo, abandonados por las instituciones y con ganas de seguir creando contra viento y marea. A partir de ese encuentro nacieron editoriales nuevas, se forjaron colaboraciones y se definieron redes que siguen trabajando para crear espacios alternativos y flexibles para la literatura, la publicación independiente y el arte impreso en un país con cada vez menos presupuesto para la cultura. Junto a muchos otros proyectos que florecieron después de la FLIA, se crearon las editoriales independientes, Ediciones Agua Dulce, Mesa Ed y Ediciones a la Lluvia, que en compañía de nuestro trabajo han publicado importantes libros de poesía contemporánea puertorriqueña en los últimos años. En medio de estas consideraciones, y esto pues es importante mencionarlo porque como que cambió un poco las reglas del juego en esos momentos, me integré al programa La Práctica de Beta Local, que es una organización sin fines de lucro creada por artistas visuales dedicada a impulsar iniciativas de arte contemporáneo en Puerto Rico a través de programación gratuita, residencias e intercambios entre artistas locales e internacionales. Durante 2 años me reuní semanalmente en Beta Local con un grupo multidisciplinario de creadores que estaban como yo, buscando formas para mantener y sustentar sus prácticas artísticas en Puerto Rico. La dinámica era sencilla.
tener la voluntad de reunirnos, hablar, compartir procesos, intercambiar recursos, juntar ideas y adelantar nuestros proyectos, cualquiera que fuera. De esos años destaco que Xavier Valcárcel y yo, que habíamos trabajado el proyecto Atarraya Cartonera unos años antes, celebramos 5 años de publicar libros y hicimos una exhibición de procesos, intimidades y periferias que incluyó una carpeta con todos nuestros mails impresos y todos los stencils de spray usados para las portadas de los libros. También organicé una serie de talleres de traducciones libres, bien libres, y tuve un primer Open Studio, lo que me obligó a empezar a pensar en mi trabajo dentro del lenguaje de los rituales de las artes plásticas. Era una experiencia completamente nueva para mí. Y también en esos años asumí la producción de las FLIAs como uno de mis proyectos y organizamos la 5ª edición de la feria en el 2014. Y con el presupuesto asignado al proyecto decidí comprar una duplicadora Riso y empezar algo. Y ese algo es pues lo que hoy es el proyecto de la impresora. Inicialmente puse la Riso en la parte de atrás de MAOF, Materia y Oficios, que era un espacio donde el artista Diego de la Cruz, un compañero de la práctica, estaba montando un aserradero urbano underground y un lugar de almacenamiento y experimentación con maderas tropicales que no se usaban comúnmente para la construcción ni para la ebanistería local. MAOF quedaba cruzando la calle del bar punk El Local, en la parada 20 de la avenida Fernández Juncos, en la parte sur de Santurce, una zona ruinosa que medio siglo atrás había sido el centro comercial de San Juan. Era el edificio de un antiguo taller de rotulación, recientemente adquirido por desarrolladores con ojo para el arte. A través de un acuerdo con los dueños, instalamos allí nuestros talleres por un tiempo y durante ese tiempo que estuvimos allí negociábamos nuestro espacio con grafiteros, deambulantes y edificios abandonados convertidos en estacionamientos informales. En MAOF no teníamos que pagar alquiler y ese apoyo de valor incalculable nos dio holgura para divagar y experimentar hasta que nuestros proyectos, incluidos la impresora, tomaron forma. Aunque parecía que el proyecto de Diego y la impresora no tenían nada que ver uno con el otro, Diego fue un interlocutor esencial para este proceso. Durante varios meses adoptamos la costumbre de empezar el día corriendo bicicleta hasta la playa del Escambrón y nadar un buen rato en el arrecife. También recogíamos frutas de los árboles, mangos, limones, aguacates, tamarindos, guanábanas, por ejemplo, en los patios de las casas abandonadas que encontrábamos en esos recorridos. En esa época estábamos leyendo en voz alta a Iván Illich y nuestras conversaciones sobre convivencialidad, desescolarización, herramientas, velocidad y escala humana me ayudaron a poner en perspectiva lo que había aprendido con Atarraya Cartonera y lo que había visto en los talleres donde colaboré y aprendí a hacer libros en México y en Guatemala y en los viajes de los que Karina les va a contar un poco cuando lea los fragmentos. Entonces, otra cosa que les quería contar, que es otro fragmento, dice, es cómo surge el nombre de la impresora. Ah, sí. Sofía Gallizá, que era una de las codirectoras de Beta Local, nos llamó una mañana tempranito para ir al antiguo local de Impresora Nacional, que era una legendaria imprenta que había sido creada como una empresa de base socialista, y eso es una cita, en 1971 para imprimir el semanario Claridad, que era y es el órgano oficial del Movimiento Pro Independencia y del Partido Socialista Puertorriqueño. Impresora Nacional se había declarado en bancarrota y había cerrado operaciones un año atrás. Ahora era otro almacén en ruinas, con una imprenta rotativa detenida en seco, cuya última página había quedado a medio imprimir. Nos recibió Carlos Jiménez, uno de los viejos socios, y nos dijo con mucha nostalgia y algo de resignación que nos podíamos llevar los muebles, herramientas y materiales que quisiéramos. De allí salieron las mesas de madera que hoy son el corazón de la impresora,
y una buena cantidad de papel que usamos para imprimir las primeras publicaciones que hicimos. De hecho, el nombre de la impresora es un homenaje a Impresora Nacional y a esa visita. En enero del 2016, como un año después, se acercó la poeta Amanda Hernández para hacer un internado como parte de su maestría en gestión cultural, y desde entonces hemos trabajado juntas. A partir de ahí, creamos la impresora sobre la marcha. Tuvimos acceso a becas que nos ayudaron a comprar el resto de los equipos y herramientas que necesitábamos para montar el taller, y lo aprendimos a usar de forma autodidacta. También empezamos a imprimir proyectos y publicaciones para artistas y fuimos definiendo los servicios que podíamos ofrecer para garantizar la sustentabilidad del taller. Poco a poco pudimos empezar a producir libros de poesía. El 2016 para nosotras fue un año de prosperidad ilusoria, justo antes de que entrara en vigor la ley promesa que trajo consigo la imposición de nuevas y asfixiantes medidas de austeridad que han impactado todos los aspectos de la vida puertorriqueña. Un año después nos pasó por encima el huracán María. Ustedes ya conocen esa historia. Sin electricidad, entre escombros y mucha confusión, logramos trasladar temporalmente la Rizo a un garaje en la comunidad Tras Talleres, en donde un amigo quería empezar un hackerspace. Javier Rodríguez, ese amigo, estaba reparando una buena cantidad de paneles solares rotos que habían volado con el huracán. Así logró instalar una pequeña red de energía solar y ante la urgencia de buscar soluciones comunitarias al desastre que vivíamos, invitó a varias amistades, incluidas nosotras, a trabajar desde su espacio por unas semanas y usar los paneles solares a cambio de ayudarlo a reanimar el espacio y hacerle compañía. Llevamos la rizo al almacén y empezamos a hacer lo que por ese tiempo llamamos risografía solar. No había volumen de trabajo por razones obvias, pero de igual forma logramos imprimir algunas cosas desde allí. Esos meses calurosos y terribles nos vimos obligadas a plantearnos una y otra vez el trabajo que hacemos. Lo primero fue ratificar nuestra elección por el trabajo manual, las herramientas pequeñas y los procesos análogos. Gracias a esta cualidad de nuestro quehacer, pudimos seguir encuadernando libros en nuestro taller en Santurce, más o menos igual que lo hacíamos antes, sin depender de máquinas eléctricas. Mantener las manos ocupadas y productivas nos ponía de buen ánimo, aunque no estuviéramos generando ingresos y afuera todo estuviera destruido. También decidimos bajar el ritmo de los servicios comerciales de impresión y buscar la manera de subvencionar la publicación de poesía, el objetivo principal del proyecto. Solicitamos fondos de emergencia para hacer libros bajo nuestras colecciones editoriales principales, publicamos proyectos personales y cada cual escribió poesía. También, ante la insistencia de amistades poetas, editores, ilustradores y artistas, reactivamos la FLIA, la Feria de Libros Independientes y Alternativos, de forma autogestionada, aunque no tuviéramos presupuesto para producirla, como pretexto para volvernos a agrupar alrededor de nuestros libros. Aunque se nos han ido acumulando los desastres, luchamos junto a muchas otras personas para adaptarnos a las circunstancias y trabajar para que la poesía y los libros existan localmente en Puerto Rico. Intentamos facilitar espacios para compartir, crear y aprender juntos, un oficio que no se enseña en la isla en ninguna universidad. La impresora funciona en la actualidad como una especie de escuela informal de poesía y oficios editoriales. Cada libro que hacemos implica un proceso de colaboración, tanto en la edición como para el diseño y la producción del tiraje. Hacemos libros de poesía, pero también imprimimos cómics, catálogos para galerías de arte, obra gráfica de ilustradores locales, pancartas para las marchas, afiches para eventos y conciertos y otras cosas. Ofrecemos talleres de rizo, de escritura creativa, de encuadernación, organizamos lecturas y eventos literarios. Nuestro espacio ha sido refugio para amigas y amigues y también para jóvenes artistas escritores cuyas oportunidades educativas y de vida en general se ven cada vez más amenazadas por los recortes presupuestarios, por la corrupción de los políticos, por el cambio climático y por una creciente sensación de inseguridad e incertidumbre.
En estas circunstancias, nos hemos convertido en facilitadoras y obreras de una red de procesos e intercambios relacionados a la gestión del libro independiente en la isla en tiempos de crisis. He llegado a pensar que los libros que hacemos a mano no son propiamente mercancías, sino puntos de encuentro que se adaptan y circulan bajo otra lógica más noble y más fluida entre espacios de creación y cooperación, proyectos y comunidades. Personalmente, la poesía es lo que me impulsa. Hasta ahí. Nicole. Thank you. Gracias, Nicole. Me encanta esta parte del libro porque, pues, es el Santurce donde te conocí, donde nos conocimos. Sí. The part of the book that Nicole just read is about her return to Puerto Rico after years living in other places, mainly Mexico, and about what it feels like what it felt like as an adult to get to know the city again, especially in an era of such intense austerity and divestment from the arts and from the people in general. And about how Nicole established her press, La Impresora, in Santurce, through the hurricanes, through squatting in abandoned buildings, through the support of other related community projects that kind of contributed to this revitalization or this vitalization of the neighborhood that's always been there, but that involves taking up and inhabiting ruins from former times. And specifically, Nicole was talking about getting the name of La Impresora from the shuttered, which press was it again? Remind me, was it Claridad? No. Sí, la imprenta de Claridad. Es la imprenta de Claridad. La imprenta de Claridad. So the first materials that Nicole got and that and the name of the press itself is really dedicated to the imprint of a leftist newspaper called Claridad that is the newspaper of the Independence Party, but they also have the independence movement. But Claridad also had an editorial, an imprint that had closed down. And so that is a kind of a symbolic link between these traditions of independent publishing, independent political publishing. I'm gonna read a part of the book that has another kind of unexpected or magical connection, which has to do with machinery, with the risograph, which is the press that Nicole uses now at La Impresora. I'm just going to read a couple pages because I want to make sure we have a chance to talk about the collaboration as well. And since the book is so much about that. But before I read that little thing, I wanted to, one of my favorite things to translate in this book was to attempt a translation or clarification of the concrete poem by Esteban Valdez that Nicole mentioned at the beginning of the section she just read. And I know you can't really see it, pero dice Puerto Rico para los puertorriqueños. And also I have like a bumper sticker of that poem on my laptop, which I can't show you because it's like on the other side of the screen. Pero me encanta este poema. Y tuve que, pues, how do you translate a concrete poem? I didn't go so far as to really try that, but I did a footnote. So this is what I said. This concrete poem by Esteban Valdez takes the anti-colonial rallying cry, Puerto Rico para los puertorriqueños, Puerto Rico for Puerto Ricans, in a surreal utopic direction by substituting the ending queños with the rhyming word sueños. His poem claims Puerto Rico for Puerto Ricans, yes, but specifically for the dreams that Puerto Ricans have for a different, still to be manifested future. Okay. Also, I want to add to that explanation that inside the Puertorriqueños, there's the dreams, but there's also the Puerto Ricans who can laugh. There's who can laugh, Puertorriqueños. So
So, and I think that was also one of Esteban Valdez. Lo veo. Lo escucho, nunca lo había escuchado antes, fíjate. For me, it's very meaningful, especially after knowing Esteban Valdez, because even though he was like the carrier and I don't know, like almost the only person who would talk about a really complicated moment in history, it was really important for him to project a good mood and happiness, and he was always making jokes. So it kind of reminds me that Silvio Rodríguez song that says, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte. And in the context of Hurricane Maria, that was a very powerful image to draw from, because like to be able to make dreams happen in the middle of disaster, laughter was a really important like chimera or goal. Nicole tiene un sentido de humor como legendario, como y también como ha sido bien importante, pues laughter is always important in all my relationships and again my survival strategies, like Nicole was saying. But I also feel like you were one of my first like Puerto Rican friends in Puerto Rico in general, but also who I felt like I could still be funny and like that we could joke together. Porque muchas veces como esa cosa es difícil traducir, pues, pero el sentido de humor no tiene solamente que ver con cosas verbales. En verdad es muy poco que tiene que ver con eso, pero como la confianza de hablar muchas veces quita el sentido de humor de alguien, y en nuestra amistad no me siento que eso ha sido. Y creo que el hecho de traducirnos mutuamente tiene mucho que ver en eso, como que quizás el humor es la parte intraducible de la amistad, pero el bilingüismo y esa práctica como de realmente de querer entendernos una a la otra para comunicarlo en otro idioma, como que nos ayuda definitivamente a disfrutarlo. Creo que sí. Antes de leer, Karina, me gustaría hacer una pregunta. Entonces, basado en esta conversación, ¿verdad? Ambas se identifican como, ¿verdad? Como identifican la traducción mutua como una parte integral de su amistad. Y me gustaría saber específicamente cómo ven esa labor o la función de traducción mutua, si sugiere algo más grande entre, bueno, ¿cómo lo leen ustedes dos? ¿Cómo leen esa realidad en su amistad y las implicaciones de esa realidad en su amistad? Yo creo que la amistad lo facilita y que es el espacio donde quizás se vuelve posible, porque traducir implica como querer conocer. Sí. Y como eso ha sido, sí, como una fuerza grande en la forma en que nos hemos ido relacionando en estos años, y que también como que nos conocimos porque nos presentó un amigo poeta, Ura Joan Noel, con relación, como que el pretexto para conocernos era una poeta que a las dos nos gusta mucho, que Karina ha estado mucho tiempo traduciendo, así que ha sido siempre como una parte central de la conversación también, la poesía y la traducción. Y se fue dando naturalmente el Ni me acuerdo la primera vez que pasó. Yo creo que fue para el ensayo de Mara. ¡Ay, sí! Y eso fue súper especial. Porque, sí, yeah, I mean, like Nicole says,
you know, in very practical terms, like we were introduced by a mutual friend, the poet Horacio Anoel, que también traduce como, y creo que not all poets translate, but a lot more poets outside of the US translate, I think, than in the US. And then also, I feel like there's this particular type of person, the poet translator, and I often end up really liking poets who also translate. There's a way that it, even though of course translation also involves a kind of like egoism, it's a little bit different because it involves a lot of curiosity about others and about the rest of the world, and I feel like that helps cut the like inherent narcissism of poetry a little bit. I mean, poetry also has, I think, an inherent mutuality that you talk about so well and how you've practiced it in your life, pero también, I mean, we all know poets. But I guess for me, yeah, so I kind of already had the intention of translating when I came to Puerto Rico for the first time, like without my family, without it being a family context. That was like the purpose of the trip. Like the first time that I showed up kind of wanting to poke around for myself as an adult. Translation was also a tool for friendship. So I think like the friendship in our case is like the foundation for the translation. Like but in my own case, in terms of coming to Puerto Rico, I didn't know how I would begin to make friends as an adult with people who are not related to me. I think only Gloria Palma helped you. Sí, me ayudó, pero eso fue el primer verano. No había empezado a traducir. Ella antes. No, porque conocí a Mara un verano anterior que conocí a ti. Okay. Ajá. Y yo llegué y estaba buscando explícitamente una poeta para traducir, pero estaba buscando explícitamente en los 70s. I was interested y Mara me mandó, eso es otra historia, pero básicamente que ya estaba dispuesta a traducir llegando porque también me permitió me dio algo de un proyecto, como con la inseguridad emocional de estar ahí, como algo que hacer, algo que ofrecer, como un poco como estabas, eso es un contexto totalmente diferente, pero hablando después del huracán de querer hacer algo con tus manos, o hacer como sentirse útil, también estabas hablando de eso al principio en Santurce, quería sentirme útil, y como que ya había traducido un poco, era poeta, soy poeta, y por eso como eso me facilitó un poco conocer a gente increíble como tú. Pero lo que me gusta contigo es que casi no puedo recordar cómo empezó porque surgió tan naturalmente. Es una de las pocas cosas en mi vida que no me da estrés. Traducirte o ser traducida por ti, como sí es trabajo, pero estrés. Sí, de hecho, yo ahora mismo estoy traduciendo un ensayo de Karina, una versión de un ensayo de Karina que publicó el año pasado, fue que salió de Ladder Up. No, un año anterior, al fin de 2019. Y de hecho hoy acabo de terminar la primera versión ni sabía yo. del ensayo de Karina hace unas pocas horas, así que antes de esto también estuvimos dialogando de otras maneras. Nicole fue la primera persona que me había traducido al español y eso lo hizo para el prólogo que escribí en inglés para un libro de una amiga nuestra, poeta Mara Pastor. Ajá, y que vamos a tener evento para ella porque su libro va a salir en el otoño, ¿verdad? Uh-huh. A translation of Mara's is going to come out this fall with the Ambrosio series. It's really exciting. But anyway, ¿qué iba a decir?
Eso fue lo primero que... Sí, y eso fue bien especial porque siempre estoy en el proceso de traducir español de otro a, pues, entenderlo primero, pero también traducirlo al inglés como oficialmente. Entonces, tener como mi inglés traducido a un español que reconozco a través de amistad, a través de como lectura compartida, todo eso como fue súper para mí, fue como un momento de integración bien bello y también todavía reconocer mi voz pues claro, eso es la traducción, pero como wow, nunca había experimentado como like for myself, so that was cool. I was like, translation does work, it turns out. Sí, como, sí, el texto cambia, pero lleva algo. It's super weird. I want to keep asking about translation, but I feel like I want to hear a little bit of you and Nicole working together in by hand, in your version of by hand, and then we can jump in and talk a little bit more because I'm really moved by that statement, Karina, that you made. Un español que reconozco a través de amistad. That feels like when I think of like the power of Puerto Rican Spanish, right? El puertorriqueño que hablamos, ¿verdad? Es eso. Ella como y otra gente y músicos y mi familia, pero como Nicole ha sido parte de enseñarme el español como una de las personas más importantes. Ok. De hecho, curiosamente, perdón por interrumpir, pero es que creo que es pertinente en el traducir tu ensayo que estoy trabajando en estos días, sí, que lo estoy traduciendo para un propósito bien específico y para un público, como con conciencia de un público latinoamericano más amplio que el no boricua. Y no boricua. La mayoría de mis dudas de traducción son, ¿traduzco esto como puertorriqueña o busco una forma de español más general? No lo busques, por favor. Podemos pelear después con el editor. That's my feeling. I want to zoom in on that fight. Es amigo, el editor. Comrade, digamos. Okay, I am going to wind us all the way back to some of Nicole's earliest experiences with translation herself, as when she began to translate. So, Nicole is in her early 20s, I believe. And late 20s. Late 20s. Wow, life is long. And she's just leaving New York. She wants to get out of here. And she's dreaming about studying film in Cuba. But then an opportunity comes up to move to Mexico City, so she does it. When the possibility of Mexico came up, I had already saved enough to stay there for at least a year without working, thanks to the favorable exchange rate. I enrolled in a creative writing program in Mexico City, but I left that behind too, when I realized my education was better served by my everyday interactions, events, and conversations with writers of various generations that I got to know on the road. I began to translate miscellaneous texts online, to make my money last, to trust strangers, to travel wherever I was invited, to live in Mexico day by day. I almost always felt safe, even though I knew that many people suffered horrible violence at the hands of the narco state. Over time, I learned to trust and refine my intuition. That first year, I didn't even have a cell phone. I adapted to a new rhythm. I learned to take people at their word, to surrender control, and to wait. As cliche as these affirmations may sound, they led me to many waterfalls, towns full of birds with flying bridges, pyramids half hidden by dense jungle, deserts blooming with peyote, beaches and cenotes where I stripped and swam. And I had friends. Friendship acquired a primordial importance. With my new sisters from the Poetry Festival in Oaxaca, we started to meet in our domestic spaces to read and workshop between mezcals.
Okay, I'm going to sum up. Well, no, I can just read this. Yes. An Argentine feminist named Miriam, ¿cómo se pronuncia? Jordan. Okay. I don't think I never learned to pronounce it right. ¿De dónde viene este nombre, este apellido? Es armenio. Armenio, me parecía un poco. Okay. An Argentine feminist of Armenian extraction who ran a center for the research and training center for women, a feminist organization in Colonia, Roma. And in those years, she began to use the space to host a series of poetry readings for women called Parcitas. SICAM had published La Correa Feminista, a Latin American journal of feminist thought, for more than 10 years. When I began to visit SICAM, they were no longer printing the magazine, but the workshop was still there in the back of the kitchen. 2 risograph printers, a small offset printer that didn't work, inks, paper remainders, paper cutters, and other light tools for artisanal publishing. Miriam invited me to reactivate SICAM's press, and as an inaugural gesture, I improvised a bookmaking and poetry workshop. Around 10 women participated. I didn't have much experience, but I needed to make some money somehow, and the opportunity excited me. I shared 2 types of bookbinding I'd learned in New York, and together, with lots of experimentation and technical support from Miriam, who helped us decipher the workshop's tools, we made small runs of poetry books printed on one of the risographs and bound by hand. This was long before today's golden age of riso workshops for editorial and graphic design. In fact, I didn't even know the name of the machines we were using. 10 years later, I would realize, thanks to kinetic memory, that the machines at SICAM were exactly the same risos that I use now in La Impresora. Now there's a little poem that they wrote as part of, but you didn't write this poem, right? Or you translated it? No. Okay. It's from one of the issues. It's from La Correa, right? Pero antes de que estuviste ahí, ¿verdad? Sí. I think it's from 1995. Yeah, exactly. It's from 95. I was like, you weren't there in 1995. No. Okay. No, para nada. So I love this because it's, I feel like just, publication and zine history. This is the cover of La Correa. And this poem that Nicole extracted, it was kind of an editorial statement that the magazine had made. And I can so much see the kind of like roots, some of the spiritual roots of La Impresora in this manifesto or this editorial statement. The work is not to think of new things, but to make them in a different way. The work is not the answer, but the problem. The work is the journey, not the port of arrival. The work is not the genre, but the singularity. The work is not the product, but the process. The work is to create spaces of pleasure, of intensity, so that desire comes naturally. My friends and I began a free poetry workshop that gave us a rhythm for writing and meeting. We borrowed a megaphone from SICAM and formed a kind of sorority that we called Las Poetas del Megáfono. We organized a weekly open megaphone in a cafe in Colonia, Roma, where we collectively chose a theme for the next week's poems. Megaphone Tuesdays became a busy hive of experimentation, attracting 40 or 50 poets each week and supporting many different collaborations. Sometimes I like to think we were characters pulled from a little novel Bolaño never published. Young women poets living alone in Mexico City and cooking together, sharing clothes, learning to make books by hand, buying paper downtown, visiting presses, passing around pirated music on CDs, traveling by bus for hours to get to the beach, performing rudimentary rituals to burn photos of ex-lovers on the rooftop of an apartment building of Salvadoran students on the Calle República de Cuba, very close to Plaza Garibaldi. I began to attend festivals in Central America that I could reach by bus. I accepted every opportunity that came my way to leave the city and explore towns in Mexico beyond the capital. I camped for whole weeks with people I barely knew, and I experienced moments of real connection with the ecosystem and with the road itself. It was a heady time of true freedom, maybe the happiest time of my life. Even though I can see the accumulation of privileges that allowed me to make those choices,
I should also point out that back then I had less money and fewer belongings than ever before or since. Listening to you read, I do reinforce the feeling of that being the happiest time of my life. La descripción de la cosa, cómo escribiste la oración también, que viene y viene y viene. Wow. Ay, estás llorando. No, Okay. me picó la nariz. Okay. Bueno, pues tenía una preguntita in light of this conversation, because there's something that really, hay algo que me resalta mucho. There's something that really comes out, y es vivir al margen del capital, living at the margins of capital, right? And there's something I find very moving about the fact that you, right, so parte de ti reclama esto como la poesía como un proyecto de vida, un proyecto para nuestras vidas, ¿verdad? Como escritores y como poetas específicamente, pero mi pregunta es quizá un poco general. ¿Cómo nosotros, poetas y escritores, podemos divorciarnos o divorciar la producción creativa de una producción con fines al consumerismo, y cómo la traducción puede reflejar esto? Félix está por ahí. No, esa es Melanie Pérez, que está quedándose en casa. Cool. Voy para un vasito de agua rapidito. Ok, yo quiero retomar esa pregunta que acabas de hacer, Ricky, porque ahora, como volviendo sobre el ensayo, así como un poco en fast forward y las partes que escogimos resaltar, me doy cuenta que hay algo como sobre los leftovers y las sobras, que ha sido como un elemento que se repite en la forma en que he trabajado y los materiales que hemos usado para levantar nuestros proyectos. Como cuando Xavier Valcárcel y yo hacíamos Atarraya Cartonera, deliberadamente escogíamos el cartón que usábamos para hacer las portadas de nuestro libro de las cajas que botaba Borders en Plaza Cuando Gama. cerró, ¿verdad? Incluso no cuando cerró, las cajas okay. Cuando existía, como la basura que ellos producían, nosotros la usábamos para hacer las portadas de los libros de Atarraya Cartonera. Y igual en el SICAM en México, con el taller que había dejado de funcionar, en esta revista feminista que ya no se estaba haciendo, pero que todavía existía la infraestructura con la que se había creado. De nuevo, el estar en Maof, el empezar en Maof, que había sido un taller de rotulación, un sitio donde se hacían letreros y se trabajaban físicamente con las letras para fines no cero literarios, eran como hacían, qué sé yo, los letreros de los baños o pequeños grabados de instrucciones para trabajadores en un taller, qué sé yo. Y esos objetos todavía quedaban como tirados por ahí en el espacio y se volvieron parte de nuestro taller. De hecho, el letrero de seguridad de la guillotina que usamos en la impresora era como un letrero de una guillotina que había en el espacio de Maof, que rescatamos y como que, mira, qué curioso, esto nos sirve. Y después el usar las mesas de Impresora Nacional, que era ese proyecto de imprenta socialista que quizás tenía una escala más grande de lo que se puede manejar en el Puerto Rico de este momento para un proyecto como ese. Quizás no cuando empezaron, pero fue lo que a mi entender pasó, como que la escala se les quedó grande y se volvió inmanejable. Y que nosotros pues tomemos de esas obras lo que ellos pues dejaron atrás para hacer la impresora, y que esas mesas siguen siendo como la página en blanco de todo lo que hacemos. Pues no es la solución, pero es una forma en la que nosotros lo hemos hecho, como tratar de reutilizar, de
redefinir, de dar nuevos significados a materiales y herramientas que caen en desuso. Y por eso creo que el libro se llama El ensayo a mano, porque como que todo el trabajo implicado en una reflexión sobre reducir la escala y sobre repensar la forma en que usamos la tecnología, que obviamente no la descartamos, es nuestra gran aliada, pero no buscamos estar en lo más moderno, como que hay cosas que siguen funcionando y que todavía dan para largo y no requieren inversión o consumos nuevos o adicionales. Por ejemplo, y esto es bien personal, yo uso en mi cocina la licuadora que les regalaron a mi abuela en su boda. Y mis dos abuelos ya murieron y su licuadora les sobrevive y de ahí salen salsas y batidas. Que he comido yo. Soy parte de esta licuadora. Pues sí, pues creo que como tú lo tienes súper pensado, pero a la misma vez como es una respuesta bien como, no diría natural necesariamente, pero sí como de vivir también en una ciudad como Santurce o en muchas ciudades en Puerto Rico que han sido abandonadas y donde estoy pensando, por ejemplo, en La Hueco, un sitio también en Santurce, pues cerca, diría que eso ya no es Machuchal, ¿verdad? Como que está, sí, entiendo. Ok. Como en la misma área de, pues hay mucha conexión entre esta escuela y la impresora a través del barrio, pero there's another space that is a school that was one of the many schools abandoned or shut down kind of in the years since the various escalating austerity programs in Puerto Rico. A local school that then community organizers took over to use as a public space for so many different purposes. I took bomba classes there with Liovia Hermosa, an artist who was also one of the people who gave La Impresora some of its earliest space. But this, what I mean to say is that in a city that's been abandoned so much by the state and that has been subject to a lot of disasters and outmigration, there are all these extraordinary remains of people's lives and also the infrastructure that some of which is very recently abandoned, and has a lot of life. Nicole was reading a part of the book that I love, that she's also explored in poems, which is that experience of foraging for like fruit in the yards of abandoned houses, where the fruit trees just continue to give. And so I think that Nicole manages that question of reuse from a perspective that's also thinking ecologically, is also an aesthetic preference, so many things, but it's also kind of part of this wider response to what the conditions are in Puerto Rico right now. Y también en una línea más como quizá menos fatalista, creo que también, y sin descartar nada de lo que has dicho, que es completamente cierto, siento que es uno de los valores de la poesía, como en sí misma, como la poesía, yo siento que el arte quizás más ecológico porque es el que se puede hacer sin materiales. Sí. Como dice Audre Lorde, Audre Lorde escribe de eso como la economía de la poesía, la sencilla. Y es un valor estético, como tú misma mencionas, que me importa y que me gusta y que trato de hacer coincidir en todas las formas
de hacer. Y en ese sentido, pues la poesía también nos guía, porque, y siento que estas publicaciones hechas a mano, de alguna manera reflejan esos valores más minimalistas que a nivel personal en la poesía que escribo me gusta reproducir y crear a partir de ellos. Claro, y cómo vamos a sacar provecho de lo que ya tenemos, como que, y traducción también es eso, como este libro, esas palabras pueden vivir más, y también, pero a la misma vez también es una escala súper íntima, súper lenta, pero es como, sí, hay una economía de, eso puede seguir sirviendo todavía más, como en otra forma podemos retomarla. Pero sí, ya veo, mira, estamos ya en 8, como con 1 minuto. Sí. Palabra de cerrar, bien poética. Bueno, me gustaría hacer una última pregunta, si me dan la oportunidad. Y también dar oportunidad también a las personas que están aquí si quieren comentar algo. Exactamente. Una de las cosas antes de yo cerrar con mi pregunta era anunciar que Nicole estará de visita en Nueva York en el otoño como parte de la residencia gracias a la Fundación de T.S. Eliot. So, por favor, manténganse al tanto, visítenos en nuestra página y les brindaremos más información. La pregunta que tengo para ambas, yo creo que retomando la conversación que estaban teniendo ahora mismo, ¿podrá la poesía y en específico el libro de poesía presentar un argumento hacia un tipo de memoria futura? O en otras palabras, ¿qué tipo de argumento la poesía o el trabajo de las manos puede presentar a generaciones de ahora y a generaciones en el futuro? Hay que contestar esa pregunta a las personas que están presentes. Yo creo que los libros siempre como que creen en el futuro. Los libros son para el futuro. Sí. Son puntos de encuentro ahora y nos ayudan a crear lazos y a comunicarnos mejor, pero hacer libros implica como una fe bastante ridícula en el futuro. Sí, pero ridícula, pero como traductora y como lectora, los libros perdidos del pasado me han dado tanto y a veces me sorprendo de cómo dirigen mi vida, como que desde hasta, I'm like, okay, como hablamos al principio de María Gloria Palma, pero este cuento es bien loco, pero un día fui a buscar su tumba en el cementerio y pues ahora sí hemos encontrado su tumba, pero en esa época no. Estaba buscando su tumba, ok, no la encontré, el cementerio es bien grande y también yo sabía que su tumba probablemente sería bien como descuidada y sí fue, pero el día siguiente llegué al archivo donde estaba mirando sus documentos, leyendo todo. Ay, ok, ¿qué es eso? Abro un cuaderno que dice aforismos y adentro hay una notita. Ella nunca había publicado un libro de aforismos. Esos fueron como borradores, pero con typewriter. Y ella había escrito, pues para mí recordar es como caminar en un cementerio. Puede que haya tumbas muy bonitas, pero adentro siempre hay un muerto. So I don't know how to translate this. I guess, so basically after I went looking for this poet I had translated in the past tomb, the next day I go to her archive, I open a folder labeled aphorisms, and inside it says, for me, remembering is like walking in a cemetery. There may be some very pretty tombs, but remember there's always someone dead. And I just think about that when I think about what
books, I mean, this book in particular, but what books in general have to offer to the future, because we often can't predict the magical ways. I think we do have a ridiculous faith, like Nicole says, in what books can do in the future, and we also can't possibly anticipate the magic that might unfold. But also, I also appreciate what books can open up about the doubt that existed in the past. Like, that aphorism is so amazing to me because she's admitting that for herself, she can forget, you know, that she can act nostalgic about the past and romanticize the past, but actually, you know, the past was real and now it's gone, and how are we going to reckon with that ethically? And that's like partly what kind of the doubts and uncertainty that a book from the past contains can give us. And that's what felt hopeful to me about translating A Mano, because it partly was about stuff that's happened in Nicole's past, about books I've never read, books that came before. And I was feeling a lot of uncertainty about, you know, she wrote this essay in quarantine, and, you know, I was translating it from New York, also in a very, very difficult time. And everything that Nicole had narrated and the uncertainties that she narrated along the way as well reminded me that, like, kind of the only possible method is to have this kind of improvisational, like, community-minded, practical and loving sort of response to the changing world. And that felt like, I was like, there's no way this can ever be dated. Like, there's no way this advice is always good advice, you know, even though it's not a book of advice. Hay que agradecer mucho la insistencia de Rebecca Smith en Ugly Duckling, que insistió en que escribiera este texto cuando, creo que es una anécdota buena de contar, que yo no tenía ninguna intención de escribir sobre este tiempo de la vida. Y cuando me invitaron a participar del Pamphlet Series, yo propuse un montón de otros ensayos posibles y a todos me dijo que no, y insistió en que esto era lo que ellos querían publicar. Como no sabía eso. Sí, no estaba escrito, pero lo tenían ya como armado en su cabeza, que querían esa historia por escrito, porque quizá en conversaciones personales, y una vez en una lectura en Nueva York que había organizado Ura Joan, como que Rebeca había oído pedacitos de la historia, y para mí fue bien gratificante a partir del momento en que me decidí a sentarme a escribirlo, que lo peleé muchísimo y me tardé mucho en empezar. Y cuando empecé, especialmente la parte de México, fue bien gozoso, como poder hacer constar algo que es difícil de contar, porque contar los momentos felices de tu vida siempre da un poco de culpa, como, no sé, es raro. Y fue catártico. La parte de Puerto Rico me dio más trabajo porque la estaba viviendo y porque era más dolorosa. Y como que todavía está cicatrizando el dolor de esos años que se narran ahí. Pero también fue bueno porque como que me hizo poner en perspectiva, pues, que una cosa viene después de la otra y que en 10, 15 años sí se han hecho cosas a pesar de que todo lo demás está como cayéndose en pedazos alrededor nuestro. Y también como salió en un momento como bien importante también para la impresora, porque como marcó la mudanza de Santurce a Isabela de una manera como no planificada. Fue como profético. Ese primer párrafo de A Mano básicamente se ha convertido en realidad después de haberse escrito. Sí. Bien, bien lindo. Digo, y estamos en momentos de precariedad.
tú sabes, ahora mismo, durante la pandemia y el economic downturn, ¿verdad? Quería darle la oportunidad. I wanted to give those here to ask a question, para los que estén aquí preguntar algo. Sí, y quiero saludar a Tania Muñoz, que nos ha estado acompañando aquí y es una poeta y colega que admiro un montón. Y... Hola, Tania. Cool. Mi mamá no está, no lo puedo creer. Creo que Cristina, do you have a question, Cristina? Cristina, ¿tienes una pregunta? No, dar las gracias, la verdad, qué tremendo. Thank you so much. It's been really wonderful. I guess if I was going to ask una pregunta, el título me encanta, mano. Y escuchándolas hablar a ambas, pensé a mano la cuestión artesanal, pero también esta idea de meter mano, que es lo que están haciendo dentro de un contexto de austeridad, de precariedad, meter mano, cambiar las cosas. Y, o sea, me encantó ese doble sentido, todas las cosas que implica, ¿verdad? Hacer cosas a mano. Y si quieren, pues comentar un poquito más sobre eso, porque me encantó el título, directo, al punto, poderoso. Mete mano. Pues no existe este dicho en inglés, entonces, pero sí está ahí en el español. Entonces, como solamente puedo hablar de cómo yo estoy totalmente de acuerdo de que este tono existe también, existe en el español. Lo que, pues, yo estaba pensando en como las dos opciones en inglés me parecían como handmade or by hand, como hecho a mano o by hand, como por mis propias manos. Y definitivamente escogí by hand para como mantener un poco de esta cuestión de esfuerzo, como I did it by hand, I did it myself, I did it by hand. Entonces, pues, para mí eso fue la decisión. Sí, y en el contexto de la publicación independiente y la publicación de poesía, yo creo que el trabajo a mano como que también ha forjado como unos espacios otros que precisamente por desviarse un poco de la norma o de lo comercial han podido ser visibles. Ajá. Y pues es honrando un poco eso, y también como en mi proceso personal de escribir poesía, aunque la tecnología está presente, pues la escritura a mano es casi como la varita que lo hace posible, como que es lo que trae la poesía, es como algo pasa ahí que es casi como ritual, y pues ahí quería plasmarlo. Sí, perfecto. También como me acuerda un poco de tu propia poesía, sale mucho ahí, porque estabas escribiendo una prosa más larga que normalmente escribes, y hay partes en que puedo ver tu poesía, tu estilo de poesía también, y el título es un lugar donde lo veo, como eso, como Sensi es flexible y como multidimensional de tu poesía está ahí. Sí. Porque también he traducido la poesía de Nicole. Sí, eso fue la primera. Esta es otra publicación que tenemos juntas, donde Karina traduce un poemario corto que se titula Días Naturales. Pues También tenemos ya 4 publicaciones juntas, ¿verdad? 4, 3. Es el loco, no lo puedo creer, la verdad. Todo eso, otro tema tenemos que hablar algún día, porque estabas hablando sobre escritura al margen del capital, pero como también yo no trabajo mayormente en poesía como mi escritura de trabajo, y quiero hablar de cómo es eso, como tratar de recibir pago por mi escritura y cómo eso relaciona con las otras cosas que hago que no, para que no recibo como, y Nicole ha traducido cosas para mí en prosa
que sí hay pago para ambas. Y eso también es importante. Sí. Y también la cuestión de solicitar, como ella escribe mucho de cómo encuentra el dinero, porque sí, hay mucha cosa de rehusar y todo, pero también hay becas y como este tema de cómo enfrentar con como las fuentes de dinero también es otro tema interesante. Sí, yo creo que es importante dejar dicho que producir al margen del capital no significa lo mismo que no ganar dinero por el trabajo que hacemos. Exacto, sí. Sino como que creo que nuestra aspiración, y esto es una de las cosas que tú y yo tenemos en común, Karina, y es que ambas buscamos la manera de ganarnos la vida de nuestra escritura. De muchas maneras, implica muchísimo hustling y negociación y sumar pedazos y sí, es mucho trabajo como administrativo lograrlo, pero es algo que perseguimos y que ganarse la vida también puede ser al margen del capital, como que creo que se refiere más ese margen a las lógicas productivas más que a la capacidad de solvencia. ¡Qué brillante, Nicole! Me encanta. Déjame apuntarlo. Que los otros días escribí un poema en Canto Mundo y me faltaba exactamente algo, y es la lógica de producción. Bueno, quería darle las gracias a todos los que están aquí, a ustedes dos, por su trabajo como traductoras, escritoras, thinkers, seres humanos. También quería compartir el link a la impresora en Etsy, donde pueden conseguir libros de Nicole y poemas sueltos de Karina, entre muchas cosas. Y de muchos otros autores puertorriqueños. Exacto. Pero quiero también dar las gracias a Ricky y a Ricardo, sí, porque Ricardo. es una persona que es una parte muy íntegra de nuestra red literaria y de amistades también. Hemos traducido, editado, colaborado juntos todos nosotros. Y sí, como este evento y también la residencia de Nicole y como esta conversación bilingüe y todo, como Ricky ha facilitado mucho estas conexiones. Y también tiene un libro bien brillante de poesía bilingüe que acaba de salir también el año pasado, The Life Assignment, y quería mencionarlo porque... Muchas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes y compartir estos espacios digitales y espacios reales como el apartamento de Karina, y espero verles pronto. Cuídense. Igualmente. Vacúnense si tienen la oportunidad, y si no, usen máscaras. Okay. Sí, de acuerdo. Besos. Besos. Gracias. Gracias a todos.